Mira a tu alrededor. ¿Ves división en tu familia, en tu iglesia o en tu país? Las diferencias parecen un abismo imposible de cruzar. El orgullo nos separa. ¿Es esta división lo que Dios quiere para su pueblo? La Biblia nos revela el plan eterno de Dios: formar una sola familia con una sola canción de alabanza, unida por algo mucho más grande que nuestra cultura. Ese centro es Cristo. Su fidelidad es la base de nuestra esperanza y su amor es el llamado a nuestra unidad. Y por encima de todo está la gloria de Dios. Hablemos de esto hoy. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos en la 9ª semana de nuestro estudio de la epístola de Pablo a los Romanos, en una serie titulada El poder del Evangelio. Hoy vamos a ver Romanos 15 del 8 al 13, donde vemos a Cristo como el siervo de los judíos y la esperanza de todas las naciones. Quizás tú escuchas este programa en medio de divisiones, en tu familia o en cualquier otro lugar, pero Pablo nos muestra que el plan eterno de Dios es unir a judíos y gentiles, en fin, a personas muy diferentes, en una sola voz de alabanza a Dios por medio de Jesucristo. El mismo Cristo que salió al encuentro de los israelitas viene también a buscar a las naciones, incluyendo a Cuba o cualquier nación donde te encuentres. Si tienes una Biblia, busca Romanos 15:8 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Vamos primero a nuestro segmento de preguntas y respuestas. Cada lunes contestamos una pregunta que recibimos de nuestra audiencia y esta pregunta llegó por WhatsApp y la hace Humberto. La pregunta: ¿por qué fue escogido Pablo como el último de los apóstoles? Buena pregunta, Humberto. Para responder bien tenemos que saltar un poco por el Nuevo Testamento. Primero, en Lucas 6 del 12 al 13 leemos que Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Entre ellos estaba Judas, el que luego traicionó a Jesús. Ahora queda claro entonces que Cristo es el que escoge a los apóstoles. Después de la ascensión de Cristo, los discípulos entienden que ese círculo de los 12 debe ser restaurado, y en Hechos 1 del 21 al 22 vemos los requisitos para el que va a llenar este ministerio y apostolado. El candidato tiene que haber estado con ellos todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre ellos, desde el bautismo de Juan hasta su ascensión, para que fuera un legítimo testigo con ellos de su resurrección. Ellos proponen a 2 hombres y oran diciendo: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido. Y entonces echan suertes. Y así Matías es contado con los 11 apóstoles. De modo que también Matías es presentado como escogido por el Señor, aunque mediante este procedimiento un poco diferente y singular. Ahora es interesante ver entonces que cuando Pablo fue escogido, él no cumple con todos los requisitos de Hechos 1 del 21 al 22. No había estado con Jesús desde el principio, ni lo acompañó en su ministerio terrenal. Sin embargo, Pablo cumple lo esencial del testimonio apostólico. Vio al Cristo resucitado y fue llamado directamente por él. Otra vez, Cristo es el que escoge a los apóstoles. Con el tiempo, los otros apóstoles aceptaron a Pablo como uno de ellos. Y en Gálatas 2:9 leemos que Jacobo, Pedro y Juan, las columnas de la iglesia, reconocieron la gracia que le había sido dada y le dieron la diestra de compañerismo, reconociendo así que Dios lo había enviado a los gentiles. ¿Por qué lo aceptaron y por qué se puede hablar de él como el último en esta cadena de apóstoles? En última instancia, es porque Jesús mismo lo escogió. Pablo escribe en 1 Corintios 15:8: y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Y se coloca al final de la lista de apariciones del Cristo resucitado, y con ello del testimonio apostólico fundamental.
La Biblia no nos cuenta nada más acerca del ministerio de Matías después de su elección, pero sí nos muestra mucho sobre Pablo, porque Cristo lo llamó soberanamente en el camino a Damasco para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Y en Romanos 11:13, Pablo mismo confiesa, yo soy apóstol de los gentiles. Pablo, que había perseguido a la iglesia y que como fariseo, imagínate, jamás hubiera querido tener nada que ver con los gentiles, fue interrumpido por la gracia de Dios y fue escogido como apóstol a los gentiles para llevar su nombre y padecer por él. Sublime gracia del Señor, mi hermano. Bueno, Humberto, espero que esta respuesta te haya ayudado. El lunes que viene contestaremos otra pregunta. Si tienes algo que quieres saber acerca de la Biblia, la teología, la vida cristiana, puedes enviar tu pregunta por Instagram, Facebook o nuestros canales de Telegram y WhatsApp. Y también por WhatsApp al número 1-909-237-8762. Óyeme, y graba esa pregunta porque queremos oírla en tu voz. Escuchemos primero el texto de hoy. Esto es Romanos 15, del 8 al 13. Pues les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Y vuelve a decir, regocíjense gentiles con su pueblo. Y de nuevo, alaben al Señor todos los gentiles y todos los pueblos lo alaben. Y a su vez, Isaías dice, retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles. Los gentiles pondrán en él su esperanza, y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Otra vez, esto fue Romanos 15, del 8 al 13. El pasaje de hoy concluye lo que Pablo viene enseñando desde el capítulo 14. En ese capítulo y en la primera parte del 15, Pablo abordó las divisiones entre los débiles y los fuertes en la fe. Y vimos que Dios nos ha llamado a vivir juntos, porque tanto el débil como el fuerte han sido aceptados en Cristo. Recuerda eso. Él es el Señor, no nosotros. Pablo nos dijo, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Si algo debe quedar muy claro en nuestra mente es esto. Por encima de nuestras preferencias está la gloria de Dios. Y Dios se glorifica cuando su pueblo vive en unidad y en amor. Ya vimos que no se trata de tolerar divisiones en lo esencial. Hay doctrinas fundamentales que no vamos a sacrificar en nombre de una falsa unidad, pero también hay muchas cosas que la Biblia no manda ni prohíbe y sin embargo causan divisiones entre nosotros. Eso no debe ser. Dios se glorifica cuando nos amamos y nos aceptamos tal como Él nos amó y nos aceptó en Cristo. Ahora, Pablo vuelve a un tema que era muy importante para los creyentes en Roma, la tensión entre judíos y gentiles. Aunque la mayoría de nosotros no enfrenta exactamente este tipo de conflicto en nuestras iglesias, lo que veremos aquí nos muestra la base sobre la cual Pablo anima a los cristianos romanos al amor mutuo. La reunión multiétnica de adoradores siempre fue el plan de Dios, y su fidelidad pasada a ese plan y a sus promesas nos da esperanza de mayores victorias del Evangelio en el futuro. Dicho de otra manera, porque Dios es fiel, Él nos llama a ser fieles en guardar la unidad, para que el Evangelio impacte al mundo para su gloria. Amén. Entonces, lo primero que vemos es esto. Cristo, siervo de los judíos y salvador de las naciones. Pablo comienza diciendo, pues les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión. Ahora, ¿qué significa esto? La circuncisión se refiere a los judíos. Te recuerdo que la circuncisión era la señal del pacto que Dios estableció con Abraham cuando lo llamó. Entonces, Jesús vino al mundo cumpliendo las promesas hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob, los patriarcas de Israel y el pueblo judío. En otras palabras, Pablo está diciendo que Jesús no apareció de la nada, sino como el rey ungido
el Mesías prometido a Israel para mostrar que Dios siempre cumple su palabra. Por un lado, Cristo confirma la fidelidad de Dios hacia los patriarcas. Todo lo que Dios prometió, una descendencia, una tierra, una bendición para todas las familias de la tierra, encuentran su sí y su amén en Cristo. Por otro lado, Pablo dice que Cristo Jesús vino para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Ahora, esto nos incluye a nosotros, que no pertenecemos al pueblo judío por sangre. Aquí aparece el corazón del evangelio. Los judíos ven en Cristo la prueba de que Dios no ha fallado a sus promesas. Los gentiles vemos en Cristo la prueba de que Dios nos abre la puerta por pura misericordia. Mi hermano, esto es tremendo. En un mundo donde muchos han perdido la confianza en cualquier promesa humana, el Evangelio nos muestra a un Dios que no miente y que abre sus brazos a personas de toda cultura, color de piel y trasfondo. Y algo más, al mostrarnos a Jesús como el servidor de su pueblo, Pablo nos llama a tener esa misma actitud hacia los demás. El pobre es tu hermano, el blanco y el negro, el culto y el inculto, el fuerte y el débil, en fin, el que ha puesto su fe en Cristo es parte de una misma familia. Y esto nos debe unir en amor y adoración. Ahora, esto nos lleva al segundo punto. Una sola familia y una sola canción. Ahora, Pablo encadena 4 citas del Antiguo Testamento. Es como si trajera a Moisés, a David y a los profetas al micrófono para que todos repitan el mismo mensaje. Dios quiere que los judíos y los gentiles le alaben juntos. Primero, por tanto, te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Aquí vemos a un judío alabando a Dios en medio de todas las naciones. Entonces, regocíjense gentiles con su pueblo. Ya no es solo un judío entre gentiles, sino judíos y gentiles juntos, regocijándose en el mismo Dios. Y sigue, alaben al Señor todos los gentiles y todos los pueblos lo alaben. Ahora, todas las naciones son llamadas a la adoración. Y por último, Pablo cita a Isaías, donde habla de la raíz de Isaí. Isaí era el padre del rey David, y la raíz de Isaí es nuestro Señor Jesús, que se levantó para gobernar a las naciones. Y en él, dice, los gentiles pondrán su esperanza. ¿Ves el movimiento? De un pueblo especial, Israel, pasamos a todas las naciones convocadas a unirse al coro celestial. El centro de esta unidad no es una cultura, ni un partido político, ni una tradición humana. El centro es Cristo, la raíz de Isaí, el rey prometido que se hizo siervo para dar su vida en la cruz y resucitó para darnos vida en él. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? Escúchame. En la iglesia no debería haber cristianos de primera y cristianos de segunda. Tampoco iglesias separadas por orgullo étnico o social. En Cristo el creyente del campo y el de la ciudad, el pobre y el de mejor posición, el culto y el que apenas empieza a leer la Biblia, todos son un pueblo. El plan de Dios no es simplemente salvar a individuos aislados, es formar un pueblo reconciliado donde antiguos enemigos aprenden a cantar la misma canción de gracia. ¿Lo puedes creer? Es hermoso, mi hermano. Amén. Ahora, nuestro tercer punto lo vemos en el versículo 13. El Dios de esperanza y la obra del Espíritu. Pablo cierra esta sección con una bendición, así como cerró la última. En los versículos 5 y 6, la bendición tenía como su fin la adoración de Dios, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta bendición nos muestra que la unidad que produce una adoración verdadera también produce esperanza en su pueblo. Mira cómo lo dice aquí. Y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer. Ahora, quiero que notes 3 cosas aquí. 1, el Dios de esperanza. Dios no solo nos pide que tengamos esperanza, Él mismo es la fuente de esa esperanza, el Dios de esperanza. Esto no es optimismo barato, es confianza en un Dios que gobierna la historia y que ya ha demostrado su amor en la cruz y su victoria en la resurrección. 2,
los llene de todo gozo y paz en el creer. El gozo y la paz no vienen de que las circunstancias mejoren, sino a través de la fe. O sea, de confiar en Cristo. Al creer que Él cumplió las promesas, que derramó su sangre por nuestros pecados y que nos ha dado su espíritu, podemos tener gozo aún en la presión y paz aún en medio de la incertidumbre. 3. Para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esto no se trata de producir esperanza a la fuerza. El Espíritu Santo, que unió a judíos y gentiles en un solo cuerpo, es el mismo que quiere desbordar esperanza en tu corazón, mi hermano. Y esa esperanza nos permite seguir amando a hermanos que piensan distinto, seguir sirviendo cuando estamos cansados y seguir confiando cuando las noticias parecen oscuras. Ahora, tal vez miras la situación de tu país y sientes que no hay salida. O tal vez ves divisiones en la iglesia y piensas que nunca va a haber reconciliación. Este texto te invita a levantar la mirada a Cristo en adoración y con fe, al Rey de todas las naciones, y a pedirle al Dios de esperanza que te llene de gozo y paz mientras crees, de manera que tu esperanza no se seque, sino que rebose hacia otros. Mi hermano, si ya eres creyente en Cristo, quiero que te hagas una pregunta. ¿Hay personas dentro del pueblo de Dios con las que has dejado de cantar la misma canción? Ya sea por orgullo o por preferencias o por asuntos secundarios. No tiene que ser así. No debe ser así. Para la gloria de Dios y tu propio bien, pídele hoy al Dios de esperanza que te llene de gozo y paz en el creer, para que busques la unidad en Cristo por encima de las diferencias culturales o personales. Y si todavía no has confiado en Cristo, tal vez piensas que Dios es solo para los religiosos o para cierto tipo de persona. Este pasaje te muestra que Cristo vino como siervo de los judíos y como esperanza de las naciones. Y eso te incluye a ti, donde quiera que estés, con tu historia, tus pecados, tus heridas. Él te llama al arrepentimiento de tus pecados y te llama a dejar de vivir creyendo y confiando en ti mismo, sino a creer en Él como tu Salvador y Señor. Cristo te amó y se entregó por ti. En la cruz llevó el castigo que tú merecías y en su resurrección abrió un nuevo futuro de esperanza para todo el que cree. Si confías en Él, no solo vas a tener una relación personal con Dios, sino también vas a tener una familia espiritual extendida por todas las naciones. Y a mis hermanos pastores, les ruego, oren y obren por la reconciliación y la unidad del pueblo de Dios. Cristo es digno de eso, ¿verdad? Y ha sido demasiado bueno para que permitamos tanta división entre los que confiesan ser creyentes en Él. Pregúntate si glorifica a Dios que nos dividamos por prácticas o doctrinas secundarias. Como ya hemos mencionado en otro programa, alguien ha dicho, en lo esencial, unidad. En lo no esencial, libertad. Y en todo, caridad. Mi hermano, Dios te llama a unirte a la canción de los redimidos, para que juntos cantemos a una sola voz: Jesucristo es el Señor. Y esto es para la alabanza de la gloria de Dios y para la esperanza y el gozo de su pueblo en todas las naciones. Créelo. Amén. Mi hermano, tal vez las divisiones te cansan o te hacen dudar. Recuerda que la base de nuestra unidad y de toda esperanza no está en nosotros, sino en Cristo. Él es la raíz de Isaí. Él se hizo siervo por ti y te ofrece gozo y paz. Si aún no has puesto tu fe en Él, te invito hoy a creer, a poner tu fe en el Salvador, que te quiere incluir en su gran familia. Y si ya lo has hecho, pídele al Dios de esperanza que te llene para que puedas amar y buscar la unidad con tu prójimo. Oremos. Dios de esperanza, te pedimos que llenes a cada oyente de todo gozo y paz al creer en Jesucristo, para que por el poder de tu Espíritu Santo abunden en esperanza. Sana las divisiones, Señor, reconcilia los corazones y haz de tu iglesia en Cuba y en todo el mundo un solo pueblo que te glorifique con una sola voz. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Si este mensaje te edificó, te animo a suscribirte, compartir este video y dejar un comentario abajo. ¿Qué parte de este pasaje te confrontó o te animó más?
Y si quieres seguir caminando con nosotros, recibir los episodios y participar enviando tus preguntas, te invito a unirte a nuestra comunidad de WhatsApp. El número está aquí abajo. Gracias por acompañarnos. Seguimos caminando juntos, mirando a Cristo.